¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos Hola. a un nuevo capítulo de Ellas Aseguran. Hola Liz, Geo, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien. Muy bien en estos días calurosos. Yo sigo muriéndome de calor aquí en el Ajusco. Sí, ayer estaba ahí taponeado, ¿no? El Ajusco, y leí un comentario Sí, que dice, se va a provocar que alguien tenga una, ¿cómo se llama este? Un golpe de calor, porque hacía mucho calor y estaban los autos parados, de era verdad, yo, ¿eh? hubo manifestación y parado y tardé 1 hora en un camino de 20 minutos. O sea, No manches. No, así es la y en vida. estos días anda duro el golpe de calor, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sí, ya Geo? que llueva, ¿no? Que ya llueva porque sí, porque hay contingencias, porque pasan muchas cosas cuando no llueve. Aunque justo platicaba ayer en una cita, cuando llueve también colapsa un poco la ciudad. O sea, queremos que llueva, pero Sí. no tanto. Me decían Ajá. a mí una frase, hace calor, colapsa la ciudad. Llueve, colapsa la ciudad. No, o sea, al final somos citadinas, muchachas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Lizzy y yo no, porque estamos más en el cerro. Es otro No, no le estado. Bueno. llames cerro, yo le llamo suburbios. Ah, ay. Bueno, yo también estoy a las orillas, ¿eh? Tampoco se crean que soy la... Suburbio. Suburbios. Suburbio. Me gusta. Oigan, pero hablando de estos golpes de calor y todo esto, fíjense que es muy probable que alguien pueda, sí, en serio, es en serio, pueda tener un golpe de calor durísimo. Y si llegas calientito, bueno, a mí, mi mamá siempre me decía, ¿no? Cuando llegues de la calle no te destapes luego, luego, porque te puede hacer daño. Y yo siempre lo tomé como a juego, ¿no? Así como de, sí, pues, Volviendo ¿qué con los creen? refranes, sí, No, faltaba. fíjense, ajá, Ya si me te diste pie a destapas. mis refranes. Ya, ya. Este podcast ya se va a tratar de refrán. Sí, Bueno, sí, 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 hace sí. como unos meses, me estaba contando que una señora ya de edad llegó a su casa de un viaje en auto. Venía súper calientita, abrió el refri, se comió un helado así de ¡pa! Y se enfermó terrible. La cuenta hospitalaria le salió en una cosa magistral por ¿Por ese solo comerse un descuido. helado? Sí, yo no Pero sabía, yo ¿cómo? así Sí, sí es real. tuvo un desbalance tan fuerte en su cuerpo que la tuvieron que llevar a hospitalización. Probablemente ya traía algo, digo, ese es el chisme que llegó, ¿no? Se quitó el suéter y se enfermó. Probablemente Ajá, ya ¿no? traía algo que detonó. A lo que voy es a nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué es importante tener un seguro de gastos médicos? ¿Ustedes qué Pero yo aquí opinan? quiero hacer un paréntesis porque a mí ese caso me mortifica mucho. O sea, científicamente no Sí, me da. O sea, no, pues mamás, no usen esas cosas para espantar a los niños. ¿Sabes a qué? mí sí A me ver, Karen, llamaban. paréntesis. ¿A qué edad te contó eso tu mamá? Cuéntanos. Hace como 3 meses. No, fíjense La que semana justo mi pasada. mamá sí era esa de ponte el suéter porque si no te vas a enfermar, no te subas al ar, muy sobreprotectora. Y al final nunca me pasó nada, ¿eh? La verdad es que soy una persona que nunca se ha enyesado. Y miren que ha habido muchas ocasiones que pude haberme enyesado, pero Tú a me lo dices mejor que esta eres vez estaba Karen, tú que chiquita. eres ¿qué? Un pollito. Yo soy un pollito de colores, amigo. Yo soy un pollito de colores. O sea, de verdad, yo no paso un mes en que no llame a mi seguro para decir que me duele la cabeza, me duele el estómago. Y aparte soy de las personas Pero tú que sí se siente cinco desquitas, ¿no? Tu minutos seguro. bien. Sí, no, o sea, aparte me duele el estómago y soy de esas personas. ¿Han visto ese meme que dice, ah, ya se me quitó 5 minutos, taquis fuego? Así soy. O sea, No, pues mal, con mal. razón tu mamá te tenía que contar esas Sí, historias. sí, sí, Miren, yo sí. sé que aquí en este podcast nos escucha gente bien importante y que sabe un montón, entonces nos pueden desmentir eso, Karen. Yo creo que no hay que dar información falsa. No, no, Por pero favor, A lo Karen sane mejor hizo el mi ya tenía niñez. paréntesis. diabetes Karen hizo y el llega y se come un paréntesis. helado y Hizo el paréntesis de que esa fue la historia. O sea, eso fue la Sí, historia. Seguramente pensamos, porque pues ni conocemos la historia, que sí había un padecimiento de por medio. yo creo que Pero sí. es un poco eso, ¿no? Pues al final la señora se sentía bien y de un día para Sí, otro, pum, vale. ya Entonces, no. así son las enfermedades, chicos. Se Sí. manifiestan de un exacto. día para otro sin avisar. O accidentes, ¿no? O O sea, en mi accidentes, caso, pues sí. luego yo camino y me tropiezo, o sea, se los juro. Sí, que bendito Dios no has ¿Ya ven estado por qué mi mamá contaba embarazada. esas historias? Sí, No, Sí, es que pero de está verdad, bien, lo entiendo. los justo, accidentes pasan y pasan así, en un abrir y cerrar de ojos. sí, Yo me acuerdo que el año pasado yo estaba en el gimnasio y mi hijo, mientras yo hacía ejercicio, él hacía clase de natación, el mayor. Pero mi hijo mayor es como que el más tranquilo de la vida, el que jamás
o sea, mide mucho los riesgos, o sea, jamás hace, si dice por ahí no pasan, él no pasa, o sea, te quedas muy tranquila dejándolo en otro lado porque sabes que va a seguir las reglas. Y de repente veo que viene caminando hacia mí, yo así en la bicicleta elíptica, en la bici, ¿no? Y de repente veo que viene hacia mí como la maestra y como que dije, me sentía, empezó a latir mi corazón y yo, no viene para mí, no viene para mí, sí, fue para mí. Y se me acerca y con una cara así, así como que no me hablaba y yo, ¿qué pasa? Yo me paré y así de, Betito tuvo un percance, ¿puedes venir? Y yo, así, casi, casi corriendo. Llegamos y estaba Betito sentado en una sillita y estaba un paramédico viéndole su rodilla que estaba partida. O sea, estaba rajada, una rajada de No, este vuelo y se le veía como, como grasa, como, yo pensé que era el hueso, pero la verdad soy cero que, Paréntesis, paréntesis, ¿qué porque hay era, gente que Liz? no nos ve como de qué vuelo, o sea, de como cuánto en Ah, sí, perdón. centímetros. Era como de unos 3 centímetros la abertura de la rodilla, así Ay, justo en la rodilla. Pero lo que a mí me asombró es que como que ya le habían parado la sangre, no se veía sangre, eso no me, digo, retomando la historia de Liz, que era como muy aparatosa, acá era como raro, para mí fue muy raro verlo porque era literal como un hueco, así como se veía adentro como si tuviera, pues no sé, como como así, grasa no de yo. pollo, así como blanco, raro. Y yo así de, "Ugh". Y entonces me dijo, bueno, pues aquí, y ya después vi el montón de gasas ahí todas rojas, ¿no? Y me dijeron, ay, es que tuvo una cortada en la alberca, estaba en clase de natación, entonces, pues él dice que se iba a salir y que pues la orilla, pues no sé si había mal un adoquín o qué rayos. Y entonces me dicen, pero pues así como que no me decían ni yo qué, o sea, lo tengo que llevar yo al doctor. Sí, ¿usted tiene seguro de gastos médicos? Recuerdo que me preguntó eso y yo, sí, sí tengo. Ah, bueno, pues entonces, si quiere, llévelo, porque aquí la verdad, pues no sabemos cuánto cubre. O sea, me dijeron una tontería, o sea, Mm. que según si tienen un seguro, pero que si yo tenía, mejor yo lo resolviera por mi cuenta. Y yo, ahí saben que yo ya me voy, o sea, ¿qué hago aquí? Me fui directo al hospital que ya sabía, me quedaba cerca y que estaba en la red hospitalaria, bla, bla, bla. Y para no hacerles el cuento largo, estuvimos ahí 3, 4 horas, pues, una hora en lo que lo pasaron. Después me preguntaron nuevamente si tenía seguro, que porque si sí tenía, le iban a poner como un pegamento de piel. Y si no tenía, generalmente las personas optaban por coser porque era más económico, como menos de la mitad del costo del pegamento de piel. Yo le llamaba cola loca de piel. Ay, perdón, estoy diciendo mal. Entonces, no, bueno, sí, sí, tienes razón, es como la misma sustancia activa de la cola loca. sí, entonces fue eso, de verdad fue una tontería, o sea, fue así como de, lo limpiaron, le pusieron su pegamento de piel, pues ahí un ratito que vieran que todo bien, creo que yodo ahí a un lado, no sé qué, indicaciones, unas cosillas, antibióticos, este, vas para afuera, cuenta del hospital, 7,500 pesos, así, ¡pum! Ay, Y yo, santo Dios. Afortunadamente tenía la cobertura de cero deducible por accidente y pues ya, cubrió. Pero bueno, a lo que iba es que pues realmente fue así, pum, un abrir y cerrar de ojos. O sea, les juro, el niño más tranquilo, sí, pasa, sí, pasa, sí. pasa. Sí. No, que de ahí viene la importancia que a lo mejor dices 7,000 pesos por 3 horas, ¿no? Imagínate que se hubiera tenido que quedar Es más, que que le iba a tuvieron que decir. haber hecho más. Pero tú dices, es una tontería. A ver, si hubiera sido una tontería, no te hubieras llevado al hospital, ¿no? Un curita y ya Sí, no sí, pasa sí, nada, claro, claro. Oye, ¿no? O sea, oigan, sí pero yo tenía creo que ir al que hospital. para las Te mamás lo peor desfalcan. es, tuvo un pequeño percance, ¿no? Ay, o sea, ya desde ahí dices, No, fue horrible, o sea, yo de ahí como que ya me cayó mal. Ay, bueno, no, o sea, como, pero yo de verdad, no sé, la angustia, el hueco en el estómago, o sea, yo lo iba, dije, está desmayado, está tirado, o sea, está ahogado, o sea, ¿qué está pasando? O sea, fue igual un minuto en lo que caminé a la alberca, pero fue muy angustiante, muy, muy angustiante. oigan, y también otra cosa, ¿no? O sea, imagínense, bueno, vamos a poner el escenario, digo, qué bueno que ustedes tenían seguro de gastos médicos, pero si había una persona que confiara en que el instituto o la alberca tiene un seguro y no reaccionen como es debido y haya pasado a un niño que no tiene un seguro, híjole, también el escenario hubiera sido muy distinto, ¿no? O sea, de confiarte en que o sea, en que las instituciones tienen seguro de gastos médicos y te van a amparar o te van a socorrer ante un accidente. Y al final fue como, o sea, ni siquiera el manejo emocional o el manejo de la situación tampoco fue el óptimo, ¿no? Sí, el Vaya. manejo fue pésimo, la Ajá, verdad. Fue pésimo. O sea, yo, bueno, sí. después, al final ese gimnasio, bueno, corte B, o sea, se lo cerraron. Bueno, no, obviamente no por lo mismo, por lo mío, fue Después de la como, demanda de Geo.
Probablemente tenía ya fama, No, Geo. no sé qué pasó, la verdad creo que hubo ahí otros chismecillos. Fueron 2 meses se cerró ese gimnasio. Y sí, creo que tenían un pero es de una cadena, o sea, y creo que tenían un mal protocolo ahí como de atención a emergencias, la verdad. Como que ya Es lo después que te pusieron digo. ahí como un botiquín, hicieron cosillas ahí que yo, eso lo hicieron por lo de la rodilla de mi hijo, pero Sí. sí. Fíjense que, bueno, no me quiero salir tanto del tema, pero esta onda de confiar en que las instituciones tienen seguros, o sea, nos pasa hasta en el trabajo, o sea, en el trabajo luego nos dicen, ¿no? Ah, pues tienes póliza de gastos médicos y uno confía ciegamente. Yo en mi anterior trabajo tenía una póliza de gastos médicos que el límite de gastos médicos eran 150,000 pesos, amigas. O sea, yo estaba feliz porque dije, sí, por fin en la vida tengo un seguro de gastos médicos. O sea, no inventen. O sea, les contaba que se me enfermó mi gato y llevo casi 30,000 pesos. O sea, imagínense que si yo me enfermo, no me va a cubrir nada de eso. O no sé, ¿no? U otras instancias. Entonces, básicamente, no sé qué opinan ustedes, pero a mí parecer un seguro de gastos médicos sí es un gasto que hay que estar haciendo año con año, pero si no lo tienes, va a ser un gasto todavía, te va a pegar a las finanzas de una manera que puede ser muy pequeña o puede Sí, sí. ser muy monumental, ¿no? Sí, entonces aquí cobra esa gran importancia para cuidar nuestras finanzas. Un seguro de gastos médicos se vuelve elemental. Y Cuesta re- Sí. problema, yo creo, porque es algo que, no sé a ustedes si se lo han preguntado, pero me dicen, ¿y si no lo ocupo, me van ¿Me a regresar devuelven? ese dinero? Ajá, ajá. ¿No? Yo creo que no hay que verlo así, ¿no? Yo lo comparo mucho con los seguros de autos, que lo he Sí. dicho en otras pláticas. A mí me parece increíble que estén más asegurados los autos que las personas. O sea, la gente es más importante un auto que a lo mejor un laminazo sí te puede salir caro, pero un accidente, o sea, aquí algo de rodilla que fue en unos instantes que estuviste 3 horas en el hospital, ya te sacaron 7,000 pesos del bolsillo. Y no creo que nadie traiga 7,000 pesos. Bueno, yo espero que sí. A mí me gustaría ser de esas. Pero nadie trae así de, ay, ten 7,000 pesos, te los regalo, ¿no? Entonces, para cuidar nuestras finanzas, eso es bien importante. Creo que aquí Entonces, también, perdón que te interrumpa, Liz, creo que aquí también es importante dimensionar, creo que si realmente una persona está en una posición de que es sano y que nunca ha tenido como que recurrir a algún servicio médico, a lo mejor no tenemos ni siquiera noción de cuánto cuesta un padecimiento o un accidente. Ya lo decías Ándale. bien, Karen, o sea, 150,000 pesos podría parecer mucho, ¿no? Porque dices, "Ah, 150,000 pesos", pero en temas médicos, la verdad es que todo es muy caro. Sabemos también que Sí. año con año se incrementan los costos y no nada más se incrementan con la inflación como la canasta básica o como debería ser, como los salarios, no, o sea, los desarrollos médicos y así, bueno, derivado de todo eso. Cada vez es mucho más costoso atenderse en instituciones particulares. Tengo por aquí una tablita en donde hablan, por ejemplo, de una comparativa de costos del 2004 y 2014. Digo, está un poco desactualizada, pero nada más para que se den una idea. Del 2014 de los siniestros como más catastróficos. Obviamente también esas son situaciones extraordinarias, pero que seguramente si esa persona no hubiera tenido la protección o un seguro de gastos médicos mayores, pues no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Quizá pues sí sería muy diferente el desenlace. O sea, por ejemplo, cuestiones de cáncer, un tumor, rebasan los 20 millones, leucemia, que pues también es como un tipo, padecimiento tipo cáncer, pues 15 millones, 13 millones otra leucemia, angina de pecho 13 millones, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que incluso por ahí una vez nos comentaron el tema de la famosa apendicitis, ¿no? Que todo mundo como que tiene como más o menos esos costos. Hace muchos años una apendicitis te costaba 20, 30,000 pesos. En la actualidad, y en un hospital estoy hablando de un hospital promedio, tampoco de los de los ultra que... top selecto, rebasan los 100,000 pesos. O justo te hubieras acabado a lo mejor ahí toda tu protección con una apendicitis, ¿no? Sí, Sí, yo ¿no? les digo que yo tengo un montón de historias de gastos médicos. Yo tuve un accidente hace unos años, también una burrada. O sea, yo fui a un congreso, me siento en una silla y el respaldo no estaba soldado. Y yo bien cómoda, bien concha, llego, me siento y me voy para atrás. Y el asiento, o sea, bueno, no el asiento, mi espalda cayó justo en el brazo del asiento de atrás. Uy. O sea, me rompí la vértebra. O ¡Ah! sea, yo traje corset de No varillas manches. como 2, 3 meses, inyecciones casi diario, o sea, fue todo un show.
yo no tenía seguro de gastos médicos y como fue por consultas, o sea, porque fui al ortopedista, fue el que me puso el corset, pero sí nos gastamos un buen dinero. Luego de eso, a mí, no, no es cierto, les estoy mintiendo, ya teníamos el seguro de gastos médicos, pero eso sí lo solventamos nosotros porque no fue tan costoso. Después, cuando nace mi primer niña, como que mis músculos quedaron muy débiles y a los pocos meses que nace, yo ya no me podía mover, o sea, como que me agaché para agarrar una toalla y ya no me podía mover para nada y tuvo que venir la ambulancia por mí a la casa. Ese día yo me acuerdo que me dijo mi agente de seguros, yo llevaba creo que 2 días, o sea, ese día que yo llegué y al siguiente día me dijo mi agente de seguros, tu cuenta de hospital ya va en 35,000 pesos. Entonces, no te preocupes, se va a cubrir por el seguro, o sea, ya lo va a pagar directo la aseguradora. Ok. Creo que yo tardé como 2 días en salir, ya salí del hospital, pero a mí me tuvieron que operar por eso. O sea, más o menos para ir haciendo cuentas. A lo mejor llevaba como unos 10,000 de la primera vez que me pusieron el corset, luego como otros 40 del hospital. Y cuando a mí me operan, y no les miento, la cirugía salió en 500,000 pesos. Fue Ay, una cirugía maravillosa, porque lo que dice Geo, la tecnología ha avanzado muchísimo. O sea, yo decía, me van a operar de la columna, ¿cuánto tiempo voy a estar sin caminar? ¿Cómo me van a sí, abrir? O es como sea, de no. película, así Y de... no, o sea, la mía fue una laparoscopía. O sea, traigo 3 cicatrices en puntitos, por donde metieron un tubo, por donde metieron el otro, un aparato que hacía rayos X en vivo, y la cirugía salió en 500,000 pesos, pero yo duré 2 días en el hospital. Y ese mismo día que yo salí de cirugía, el doctor me dijo, te quiero ver parada a las 5 de la tarde y quiero que empieces a caminar. Y yo, ¿qué? Qué rudo. Ahora, Pero porque la también, tecnología te favorece, pero Ujú. te pegan los costos. ¿Quieres una cirugía así? Págale 500,000 pesos que yo no tenía ese no, dinero. no, y ahora también quiero puntualizar, yo soy un pollito de colores, pero no me he enfermado tanto así. De hecho, yo soy un milagro de la vida, de verdad, porque yo ya debía de estar hospitalizada hace mucho, pero no, no. Pero estamos hablando de accidentes. Ahora, ¿qué pasa cuando son enfermedades? O sea, en las pólizas de gastos médicos existen periodos de espera. Quiere decir que no porque yo hoy me contrate una póliza de gastos médicos, o voy a poner dos ejemplos. Hoy me contrato una póliza de gastos médicos y mañana, obviamente nadie va a salir y decir, ay, el lunes me voy a caer y me voy a hacer un esguince de tercer grado. Pues no, pero mañana me caigo y me hago un esguince de tercer grado. Al ser un accidente va a entrar luego la póliza de gastos médicos. Pero ¿qué pasa? Que a veces tenemos, a mí me ha pasado, y siento muy horrible contar esto, pero a mí me ha pasado que me marcan, oye, Karen, necesito una póliza de gastos médicos hoy. Y yo cuando me dicen eso, siempre como que me angustio, ¿no? Y digo, a ver, espérame, a ver, ¿por qué? Es que ya estoy en el hospital y me van a meter a cirugía en 2 horas. O sea, bueno, es algo muy exagerado, ¿no? Pero casi es así. Y es como, no, espérate, o sea, los seguros de gastos médicos también tienen su chiste, o sea, tienen, dependiendo de la aseguradora, tienen periodos de espera establecidos y después de esos periodos de espera es cuando te empiezan a cubrir la enfermedad. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Voy a decir un ejemplo que a lo mejor es erróneo, pero ustedes, para visualizar este ejemplo, vamos a suponer que voy a tomar el accidente de Liz, que hubiera sido un padecimiento de columna, pues hay aseguradoras que tienen periodos de esperas para columna, pero como fue derivado de un accidente, se puede cubrir, porque eso no lo tenemos planeado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y yo siempre les digo a las personas, lean sobre todo los periodos de espera. Igualmente, o sea, después de 30 días naturales de contratar tu póliza es cuando ya puede haber una enfermedad. En COVID, por ejemplo, algunas aseguradoras traían ahí la promoción de que al el momento de que contrates tu póliza, en ese momento ya te empieza a cubrir COVID, ¿no? Pero hay otras que no, tenías que esperar 30 días para que te pudiera cubrir el COVID. Entonces, a lo que voy es que también tienen su ritmo, vamos a suponerlo así, las pólizas de gastos médicos. ¿O ustedes qué opinan? Y estás tocando un tema importante, o sea, el tema de los periodos de espera, pues como dice Karen, es cumplir con ciertos tiempos para determinados padecimientos que la aseguradora te pide rebases para poder hacerte la cobertura, para poder pagarte por algo de relacionado con lo que están, digamos, en ese listado. Pueden ser 6 meses, un año, 2 años, es lo más común.
Ya 4 años, temas un poquito más delicados como SIDA y así. Pero no confundir, porque creo que a veces luego es un poquito la confusión con preexistencia. ¿Qué es Ah, una también. preexistencia? Preexistencia es algo que ya tienes y que tienes el deber de declarar. Por ejemplo, si Liz hubiera tenido el padecimiento, bueno, no, perdón, si Liz hubiera tenido el accidente y derivado de eso ya tuvo esa condición, ¿no? De la ruptura esta de la vértebra y no hubiera tenido una póliza de gastos médicos y ella si quiere comprar una póliza, eso que ya tenía se le cataloga como una preexistencia y dependerá la aseguradora, te va a decir, bueno, no, te cubro, te dejo de cubrir esa, a lo mejor esa zona del cuerpo o padecimientos relacionados con todo eso. Pues, ¿por qué? Pues porque si no, no tendría chiste. Entonces nadie contrata nada teniendo salud y entonces cuando ya te pasa, ay, ahora sí la quiero y cúbreme Sí, lo que me va a pasar. Y creo que a veces como que ese es bueno, yo lo que he percibido como es que la gente dice, ay, pues es que ellos no le van a perder. Pues sí, pero y tú tampoco, o sea, como que es un ganar-ganar, ¿saben? Es como llegar a un punto medio en todas las partes y que estemos de acuerdo. Por ejemplo, otro concepto que también a veces tiene confusión es el tema del deducible, ¿no? Básicamente sí. y creo que ya hemos platicado la sesión anterior. Antes sí me gustaría como hacer un paréntesis, Sí. antes que te vayas al deducible. Ya hablamos un poquito de esto de esperarte, o sea, hay una frase que se usa mucho en la oficina y luego una vez que me regañó porque sí la usé con alguien, que era, las pólizas de gastos médicos se contratan con salud y se pagan con dinero, ¿no? Ya partimos de ese paso, ha quedado muy claro. Creo que las mismas compañías se protegen de esta parte de que no les estén metiendo goles a cada rato, ¿no? Al fin de cuentas es Exacto. una relación que un concepto de es una asociación mutualista. Hacemos un contrato donde la participación se va a repartir por contrato, ¿no? Yo, usuario, voy a tener una participación y tú, empresa, vas a tener otra. Pero aquí el paréntesis que yo quiero hacer en específico antes de pasar a esa parte es que una póliza de gastos médicos mayores es eso, para cubrir un gasto médico mayor Mayor. que si me sucede va a romper mi economía. No es como dice Karen, que a lo mejor un dolor de cabeza. Sí, las pólizas ya te incluyen beneficios como consultas que te ayudan precisamente a eso, para que identifiques qué es un gasto médico mayor y no corras al hospital, Sí. gastes a lo tonto. La aseguradora probablemente no te va a pagar porque no llegaste al acuerdo, al dinero en acuerdo que hiciste en un principio que ahorita se va a explicar. Pero tiene que ser un gasto, pensémoslo así, un gasto que si me sucede va a romper mi economía. A lo Justo. mejor no Ujú. me va a dejar en la ruina, pero sí la va a romper en ese momento y me va a causar un pequeño problema, ¿no? O sea, una póliza de gastos médicos mayores no te sirve para irte a tener una gripa, irte a tener una No. diarrea, que a lo mejor, oigan, es que hoy amanecí como con migraña porque no dormí bien. O sea, no. Es para un gasto médico mayor y quiero poner mucho énfasis en esto, porque luego por ahí salen es que la aseguradora no paga. Es que, ¿de qué me sirve estar pagando una póliza si de todas maneras me van a cobrar una parte? O sea, no creo que Geo ya ahorita ya de unos costos, que sí hablo de unas enfermedades extraordinarias, pero hay enfermedades más comunes que ya hemos dado varios ejemplos. O sea, una cortada de rodilla que te puede salir en 8,000 pesos Sí. es un gasto médico mayor, o sea, no es una consulta. Entonces, Y quería hacer aquí este quiero meter paréntesis. la frase del día. Ay, no, 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 otro refrán que dicen mucho, ¿no? No hay dinero que alcance para cubrir una enfermedad. Eso es como la Classics Basics, ¿no? Pues sí, es la realidad, no hay dinero que alcance. Y pues bueno, ese es mi refrán del día de señora. Sí, Mi pues frase. aquí justo retomando estos conceptos que ya estamos explicando, lo que les quería era tal cual, el tema del deducible. Entonces, el deducible, como dijo Liz, es el primer pago que vamos a hacer. Ese deducible, obviamente tú eliges en qué rango, existen rangos para ponerlo, no es que tú lo inventes, o sea, más o menos para que se den una idea, va como desde los 20,000 pesos y puede ir hasta los 100,000 pesos. Ahora, a mí me gusta entender ese concepto como si tú no, ese dinero tú lo deberías tener ahorrado, digamos, Ujú. precisamente para que si te pasa alguna urgencia, algún padecimiento que ingresas al hospital, tú tienes que cubrir eso primero. Si no rebasas esa cantidad, no vas a ocupar la póliza y entonces tú vas a pagar el padecimiento. Y obviamente ese número está en función del costo de la póliza o va a afectar al costo de la póliza. Si tú quieres que luego entre la aseguradora y ya para poner tú poquito o poner, por ejemplo, esos 15,000 pesos que yo les decía,
pues obviamente la póliza va a salir más cara porque va a ser mucho más probable que la aseguradora entre al rescate. Ajá, porque luego dicen, no, quiero que sea más barata. Ok, esa es una de las formas que podemos usar para jugar con el costo de la póliza. Entonces, subimos el deducible a lo mejor a un 50, 60 mil pesos. Ahora, ¿estás consciente de que hasta que no rebases ese valor es que va a entrar el seguro de gastos médicos? Sí. Ah, perfecto. Entonces lo pones de esa forma. Entonces, ese es para el tema del deducible. Otro concepto que creo que es útil y que ya lo hemos mencionado es la suma asegurada. No sé si la quieras explicar, Karen. Claro que Antes, sí. aquí voy a hacer No, otro paréntesis, perdóneme, es que adelante, me gusta adelante, intervenir. A mí esto del adelante. deducible me gusta manejarlo como, ¿qué tanto tú podrías costear por tus servicios médicos? Y hasta qué tope tú dirías, sabes que a partir de aquí yo ya no puedo pagar, ¿no? O sea, por eso es una pregunta vital. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Yo no tengo tanto ahorrado o a lo mejor límite de mis tarjetas, ¿no? El crédito que me dan mis tarjetas, lo más que me da una tarjeta son 30,000 pesos. O sea, yo en un momento de emergencia es con lo más que podría pagar en un hospital. Y Ujú. de ahí ya empezar a partir a saber qué deducible queremos, porque es nuestra primer participación. Antes Sí. de este costo, por ejemplo, yo voy a ponerle, yo tengo un deducible de 10,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo gastar 10,000 pesos en mi salud. O sea, para mí, 10,000 pesos todavía no representa un gasto médico mayor. Puedo a lo mejor pedirle a un familiar, puedo a lo mejor es lo que tengo ahorrado en mi cuenta, a lo mejor pues yo gano tal cantidad y estos 10,000 representan un porcentaje menos del 50% de mi sueldo mensual, o a lo mejor lo que yo tengo en crédito en mi tarjeta. Entonces de ahí partir que es ahí cuando yo ya considero que entonces sí ya sería un gasto médico mayor que afectaría a mi bolsillo. Listo, perdón. Ahora, y antes de irnos a la suma asegurada, ahorita que estás hablando eso, Liz, de hasta cuánto yo podría pagar, eh, bueno, cuando nosotros tenemos un percance que tenemos que llegar al hospital, el hospital nos entrega un documento que se llama comanda hospitalaria o la factura del hospital. Todo esto se los estamos explicando muy desmenuzadito, pero no es como que uno entre a hospital y diga, ay, mi deducible era de cuánto y voy a restarle cuánto. No, o sea, eso ya sale y es lo que puede cobrarse directo con la aseguradora o nosotros también tener participación ahí en campo. Pero hay después de deducible, antes de que nos vayamos a la suma asegurada, hay otra participación, ojo. Voy a poner un ejemplo que a mí me funciona mucho porque soy muy visual, entonces necesito como que me expliquen así para que yo pueda entender. Entonces, vamos a suponer que hay una cuenta hospitalaria de 120,000 pesos. Tu deducible, voy a tomar el que dijo Geo, que es el mínimo, es de 20,000. Ya lo pagamos, quedan 100,000 pesos. Viene una segunda participación que se llama coaseguro y es una participación porcentual. Va desde el 10%, 15%, 20%, etcétera. Voy a tomar el 10% para cerrar el ejemplo mejor. Entonces, 120,000 menos 20,000 de deducible, nos quedan 100, menos el 10% que ya pagamos nosotros, son otros 10,000 pesos. Y en una cuenta, en teoría, de 120,000 pesos, la aseguradora absorbe 90,000 y nosotros como asegurados 30,000 pesos. Pero ojo, aquí siempre yo pongo este paréntesis, porque a lo mejor alguien puede decir, oye, tuve una de 120,000 y no es como lo explicaste. Ojo, también puede ser que uno en el hospital acepte cosas que no vienen cubiertas en un seguro de gastos médicos. Pueden ser gastos que no tengan que ver con tu padecimiento, medicamento que no tenga que ver por lo que entraste al hospital. Inclusive puede ser, ya me tocó, que le cobraron la comida, y eso es obviamente, pues puede ser obvio también, le cobraron la comida del acompañante de mi asegurado. Entonces, a veces sale la comanda o sale la factura y es como de, ay, no pagué 30,000, pagué casi 50. Ah, bueno, pues es que ahí viene deducido también en el finiquito de la aseguradora qué es lo que no te va a cubrir y tú tienes que pagar. Entonces, básicamente ese es un ejemplo de esto. Ahora, existe un tercer concepto que es tope de coaseguro. El tope de Ajá, antes que coaseguro, aquí este ah, coaseguro es lo que mencionaba, que es un acuerdo que haces con la aseguradora. sí, O sí. sea, tú dices, yo aseguradora voy a participar con el 10% y tú aseguradora te vas a aventar el 90% de la cuenta.
Es un acuerdo que Claro, tenemos que tener muy en mente. O sea, aquí no es, te voy a pagar y tú dámelo todo. no, Que ya lo no, no, dijo. no. Es un ganar, ganar. Sí, y el tope de coaseguro es lo máximo que nosotros vamos a pagar de coaseguro. Es lo máximo que vamos a pagar. Sin embargo, sé que tendemos a ser muy repetitivas en este aspecto, pero gastos médicos es así, muchachos. Hay que tener conciencia de que tanto el tope coaseguro como el deducible hay que tenerlo ahorrado o hay que tener el límite de crédito o hay que tener conciencia de que eso vamos a gastar nosotros. Entonces, esos son los conceptos básicamente de cómo funciona una póliza de gastos médicos. Ahora, ¿qué pasa cuando no rebasamos el deducible? Por ejemplo, Geo, que en tu caso no lo rebasaste o no lo rebasaste con tu neni. No, pero fue accidente. O sea, Ah, ahí es diferente porque fue accidente. Ajá. pues, pues entra a reembolso. Pero hay enfermedades que no rebasan el deducible. O sea, hay enfermedades que uno entra a hospital, vamos a poner en este mismo ejemplo de 20,000 pesos, y fueron 19,900, ¿no? No rebasaste el deducible. Entonces se mete otro proceso con la aseguradora, se puede meter un reembolso y obviamente nunca te van a dar el 100%. Por ahí me decían, es que yo meto reembolso si no me dan el 100%. Pues no, porque te cobran deducible y te cobran coaseguro a menos que tengas la cobertura de cero deducible y por ahí hay una aseguradora que tiene también cero coaseguro por accidente o por enfermedad. Entonces, también lean bien qué están contratando y pues Ujú. nada. Ah, ya Aquí estamos podría sobre como tiempo. meter un... Sí, es que este tema es bien largo. Quiero meter como un Sí. ejemplo para que esto quede muy claro. El ejemplo de los coches. O sea, cuando tú le pegas a alguien, es tu culpa, tu aseguradora le va a pagar al de enfrente, ¿no? Ya, tú no te preocupes por eso, pero tú traes un golpe en tu coche. Para que la aseguradora te pague ese coche, tú tienes que pagar un deducible y creo que es el que todos tienen en mente, ¿no? Vamos Ujú. a ponerle 5,000 pesos. Tu póliza de auto dice, ¿quieres arreglar tu golpe que tú le diste a tu coche contra otro coche? Tienes que pagar 5,000 pesos y ya lo mandamos al taller y que lo arreglen. Hay gente que dice, pues no, pues es un laminazo que si me voy al taller de mi amigo me cobra 200 pesos. O con Sí. polish sale, ¿no? ¿Para qué pagar 5,000 pesos? 200 por un laminazo Sí, sí lo veo muy raro. Es muy es que es mi amigo. amigo. Yo dije, es mi amigo Aquí nos del vamos a taller. las exageraciones. 2000, 2000. Bueno, y si digo que con polish sale, ¿puedo decir polish? ¿Es una marca? ¿Me va a pagar polish? Bueno, si dicen con una pulidita sale, ¿para qué pago 5,000 pesos si yo lo puedo arreglar con 1,000 pesos? ¿No? O sea, a esos van los seguros de gastos médicos. ¿Para qué vas al hospital por algo que a lo mejor en consulta te van a decir, no, no es una urgencia, no tienes que atender así? Pero ya viene esto del deducible. Por ejemplo, a mi esposo cuando le dio COVID, él sí la sufrió mucho y no llegábamos al deducible porque no se fue a hospital, no tuvo que irse a hospital, todo fue en casa con medicamentos, no les voy a mentir, hubo un medicamento que costaba 2,500 pesos Ah, y eran aerosoles. No llegábamos todavía a su deducible, o sea, nuestra cuenta o lo que nosotros habíamos gastado eran 10,000 pesos, ponle. Pero nosotros establecimos con la aseguradora que lo que yo podía pagar eran 20,000 pesos y ya esos 20,000 pesos ya necesitaba que alguien me ayudara. Entonces íbamos así, ¿y qué es lo que hacíamos? Abrimos, se llama abrir el siniestro ante la aseguradora, le avisas que estás ante una enfermedad, le mandas sí, reportes médicos y empiezas a meter las facturas. Las empezamos a meter y llegó un momento, ya sabíamos que el COVID nos iba a costar más de 20,000 pesos. Entonces, ya cuando pasamos esos 20,000 pesos, ahora sí la aseguradora ya nos empezó a hacer cuentas, hicimos esta parte de a nosotros nos tocaba el 10, aseguradora te toca el 90 y ya nos empezó a regresar dinero, sí. pero es un contrato. Luego mucha gente lo que hace es, no, está muy cara, bájamela, bájamela. Y por más que trato de explicar esta parte, piensas pagar poquito ahorita, pero estás consciente que llegado un accidente, una enfermedad, probablemente pagues tanto. No, pues Sí. sí, órale, va, tú decides. Pero es Ahora, una decisión que también ustedes, clientes, toman. También hay que ser muy conscientes de clase, ¿no? O sea, tener un seguro de gastos médicos privado, la verdad es que sí es un gasto, sí es un privilegio, la realidad de las cosas lo es. También con este capítulo no queremos decir que los servicios de salud en México sean deficientes, ni mucho menos. He tenido yo experiencias en el IMSS y la verdad, a gente, como en todo, ¿eh? A gente le va Ujú. mal, a gente le va bien
Igual en las pólizas de gastos médicos, también no queremos tanto glorificarlas. A gente le va mal, a gente le va bien. Es como todo, o sea, no buscamos como que se desdibuje esta parte también del servicio de salud que tenemos en el país, porque no es malo o no tanto. Y además, lo peor, o bueno, lo preocupante es que no toda la población también tiene acceso a un servicio de salud, ni siquiera del país, o sea, como IMSS o ISSSTE. Entonces, hay mucha gente que está desprotegida. Y voy a puntualizar nada más para finalizar. Como dice Geo, si tú tienes las posibilidades de escuchar un podcast, tener internet, tienes un coche, vas al Starbucks, vas con tus amigas a tu cafecito Asterix, puede ser que puedas tú tener la posibilidad de cotizar un seguro de gastos médicos y que también un agente de seguros te perfile, porque esa es otra realidad. A mí luego me han dicho, oye, es que prefiero ahorrar que, no sé, 20,000 pesos para pagar menos deducible porque llevo muchos años con mi póliza y no me he enfermado. Ah, bueno, órale pues, ¿no? O sea, tienes conciencia de que eso lo tienes que ahorrar. Pero, pero sí, o sea, si tienes estas posibilidades económicas, puedes tener una asesoría de gastos médicos. Y pues bueno, el tema da para muchos hilos, creo que nos faltaban todavía muchos temas que tocar Nunca porque hablamos de suma asegurada. Se quedó nunca ahí. hablamos de zona asegurada, las altas hospitalarias, porque hablamos de muchas que le marcamos al médico, que llegamos al hospital, que bla, 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 pero no es nada más que llegues al hospital y digas tú, allá atiéndenme. No, es todo un proceso también para entrar a hospital, para que te reembolsen, para que entre la... Bueno, ya lo tocaremos después, porque si no aquí, nosotras ya saben que sus 3 tías se echan el chal de horas. Entonces, pues vamos a seguir indudablemente indagando acerca de estos temas que son muy importantes, sobre todo gastos médicos, tiene muchos detalles, como pueden ver, hay muchas historias, pero será para el siguiente capítulo. Entonces, pues yo les Ya quiero agradecer hablaremos de mucho. suma asegurada, Geo. Sí, continuará. Quiero decir mi Si, frase del día de si hoy, a lo quieren, lo mejor, no podemos sé, puntualizar. No, es, luego. fíjense, el refrán de mi abuelita, el vino en jarro cura el catarro. ¿Para qué se van al hospital? A lo mejor con un tequilita, ¡pum!, En mi te vida cura. había escuchado eso. ¿No? Bueno, ya lo Yo no lo había escucharon. escuchado, pero aquí en la familia Segura somos muy brujeriles y también tomamos puro tecito. Y que tu vinagre y que cosas así. Pero Tu bueno, shot de jengibre. también los remedios caseros tengan cuidado. Con los remedios caseros tengan cuidado también. Pues nada, les agradecemos muchísimo por haber escuchado este podcast. La verdad es que sí queremos que nos pregunten, sobre todo en temas de gastos médicos, échenos sus preguntas, las vamos a abordar, se los prometemos. Denos like, síganos, recomiéndenos. Yo que vengo de teatro decíamos, no hay mejor recomendación que la de boca en boca. Entonces, recomiéndenos este podcast. Y pues nada, les agradecemos muchísimo su tiempo y su escucha. Aquí está por acá Geo, está Liz, no sé si Hola, hola, ustedes hola. la ven, Bueno, adiós. y está Karen en Ellas Aseguran. Escúchenos pronto. Gracias. Bye. Bye.